Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy tenemos como noticias que otro exchange cierra. No son quiebras esta vez. Cierran pues porque seguramente su actividad no les dará suficiente beneficio, tengan dificultades para mantener su estructura y deciden terminar con la actividad. Así que bueno, pues ahora comentaremos cuáles. Luego también tenemos unas declaraciones del CEO de Mara. Mara ya sabéis que era una empresa que se dedicaba a minería de Bitcoin y que tenía muchos Bitcoin, que vendió gran parte de esos Bitcoin este año. Pues el CEO hace unos comentarios sobre Bitcoin y tiene una visión de Bitcoin muy parecida a la que llevamos explicando aquí años, ¿vale? Incluso también muy parecido a lo último que hemos estado comentando, ¿vale? Hay una similitud muy grande y lo quiero compartir para que veáis que no soy el único que piensa de esa manera, sino que la gente se va dando cuenta que las cosas son así, ¿no? También hablaremos de los apoyos que se van sumando a la Clarity Act, a la ley Clarity, que intentan aprobar en Estados Unidos antes de que se lleve al parón del Senado de agosto, pero que tiene dificultades para salir, porque ya hemos dicho que la probabilidad de que se apruebe es más baja que la probabilidad de que no se apruebe. Y es importante porque quitaría un poco de incertidumbre, daría regulación al mercado y creo que sería importante para que el mercado se comportase un poquito mejor. Pero bueno, sin más, no lo está siendo de momento, así que no está siendo aprobada y parece que hay dificultades, luego comentaremos sobre ello. Y lo primero que quería deciros antes de entrar con todo esto que os he dicho es que el formulario que os prometí el otro día que os iba a compartir es este. Es un formulario que utilizaremos para estar en contacto con la gente que tiene abiertas cuentas en los exchange con el link del canal. Cuando salgan promociones exclusivas para esa gente que tiene cuenta abierta con nuestro link en los canales, poderles avisar. Porque el otro día, por ejemplo, sacamos esta de que se podía obtener hasta $500 de cashback siendo usuario de Bitget, habiendo abierto la cuenta con el link del canal. Pues este tipo de promociones, claro, la gente no ve todos los vídeos. Hoy, por ejemplo, quizás alguien que esté operando en Bitget y haciendo volumen, que es con lo que te dan estos $500, igual no está viendo el vídeo hoy, igual tampoco lo vio el otro día. Entonces no se va a enterar de esta promoción, no va a ganar estos $500 cuando está haciendo operaciones suficientes como para tener esos $500. O sea, no tendría ni siquiera que hacer nada nuevo, solo darle a unirse aquí. Entonces, como me gustaría que la gente se aprovechase de todas estas promociones que saquen a nombre del canal, pues vamos a hacer un grupo y para eso necesitamos los datos de las personas para mandarles directamente estas promociones cuando salgan, que saldrán más, porque además vamos a intentar que los exchange nos den promociones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, promociones y algún regalo, yo que sé, de merchandising o lo que sea para estas personas que están ahí haciendo operaciones y que, bueno, que pasan ahí desapercibidas, ¿no? Nada, pues os dejaré esto para que el que se quiera apuntar que se apunte. En el grupo no será nada de grupo de trading ni cosas de este estilo, solo es para mandar información cuando hay promoción. Pues en este exchange dan no sé qué, pues en este exchange si consigues no sé cuánto, pues te dan un premio o yo qué sé, lo que sea, aunque sea merchandising, me da igual. Vale, entonces bueno, hay que rellenar estos datos, nombre, correo electrónico, exchange abierto con el link del canal, UID de los exchange. Si son más de uno podéis rellenar dos formularios. Si tenéis dos exchange, pues ponéis pues el de Binance, pues con esta UID, el de Bitget con esta UID, el de Backpack con esta UID, ¿vale? Y si queréis poner otro comentario aquí, pues lo que sea, ¿vale? Y con eso pues intentaremos hacer un grupo pequeño de personas de los que estén utilizando esos exchange y operando para intentarles llegar estas promociones y que puedan beneficiarse de ellas. Bien, dicho esto, vamos ya con lo que hemos comentado. Empezamos con un exchange que cierra. Hace unos días comentábamos que cerraba BitMEX, que sus operaciones terminarían, creo que era el 26 de septiembre o no, o el 22 de septiembre, no lo sé. Este, Bitmart, cerrará su plataforma de intercambio y pondrá fin a sus operaciones el 26 de agosto. La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitmart
anunció que cesará sus operaciones después de que su token BMX se desplomara y los usuarios reportaran retrasos en los retiros. Se prevé que las operaciones de la plataforma finalicen en enero. Es decir, en agosto cierra las operaciones y en enero ya estará liquidado totalmente el exchange. Que sepáis que tanto BitMEX como Bitmart en algún momento nos han contactado para que trabajemos con ellos. Bueno, nos contactan decenas de exchange. Evidentemente nosotros intentamos solo colaborar con los más grandes, por eso tenemos los que tenemos. Así tenéis ahí los links en la descripción de los exchange que consideramos que están bien en este momento para operar en ellos. Pero ya veis que los pequeños van desapareciendo y suerte que estos por lo menos están devolviendo el dinero, que no han tenido ningún problema de hackeo ni ninguna cosa, pero históricamente ya sabéis que ha habido exchange que han desaparecido y se han llevado todo el dinero o han perdido todo el dinero de los usuarios. Por lo menos hemos avanzado en eso en estos años y estos exchange que están cerrando, pero sin llevarse por delante a los clientes. Están cerrando porque no les da para más las operaciones, porque se han quedado atrás con la competencia, porque no ganan lo suficiente para mantener su infraestructura o lo que sea, pero al menos no quiebran, ¿vale? Algo es algo. Pero van desapareciendo, entonces las personas que vayan teniendo problemas con los exchange, es decir, que no tengan exchange con el que operar, pues ahí tenéis algunos de referencia en la descripción. Pero bueno, sin más, noticia pues otra vez que nos habla de que el mercado cripto no está en el foco. Al no estar en el foco, los que sobreviven son los grandes y nos habla de la situación en la que estamos. O sea, nos habla de esa diferencia que ha habido entre Bitcoin y las bolsas. Y ahora mismo Bitcoin está mucho más abajo de lo que tendría que estar si hubiese seguido el comportamiento de las bolsas. Entonces, bueno, es la situación a la que nos tenemos que acostumbrar y vamos a pasar a la siguiente noticia para comentar un poquito qué es lo que piensa el CEO de Mara, que es muy parecido a lo que pensamos nosotros. El CEO de Mara dice que Bitcoin como medio de pago pasó su día ante avance de la IA. Nosotros desde el principio, ya nos dimos cuenta de que Bitcoin no era medio de pago. Desde el principio lo llevamos diciendo siempre. Llevamos diciendo que los que defienden el white paper están defendiendo como si fuese la Biblia, algo que era la intención original de Satoshi Nakamoto, pero que no es viable con un activo que siempre va a ser volátil. Siempre va a ser volátil, entonces como medio de pago, como lo quería utilizar Satoshi Nakamoto, medio de pago del día a día, no sirve. No sirve. O sea, y la gente que se empeña en eso, en volver al white paper, ya nos ha demostrado 1000 veces que el mercado no valora a Bitcoin por eso. Ahí está Bitcoin Cash para demostrar esto. O sea, desde que ocurrió lo de Bitcoin Cash, hay pruebas de que no es así. O sea, ya no es una opinión. Al principio podía ser una opinión. Cuando solo existía Bitcoin podías decir, no, sí, es como puede ser como medio de pago utilizado y tal. O sea, tú lo puedes utilizar para pagar, evidentemente. Lo puedes utilizar para pagar, pero no es un medio de pago eficiente, no es un medio de pago que lo utilizarían habitualmente todo el mundo, por la volatilidad que tiene, ¿vale? Entonces, nos lo dice el CEO de Mara, pero es algo que nosotros ya pensábamos, pero que quería compartirlo para que veáis que una persona que es pro Bitcoin no se enroca en algo que había en el white paper, porque se ve la realidad. Y como digo, a partir de que salió Bitcoin Cash, esa es la prueba palpable de que Bitcoin no se le valora como medio de pago, se le valora como algo similar al oro, ¿vale? Como algo similar al oro, no como medio de pago. Sí como un activo que puedes conservar y que conserva el valor a lo largo del tiempo y que es no confiscable por las autoridades y que no depende de una autoridad central, eso es lo que es Bitcoin, pero no medio de pago. Tú lo puedes utilizar para pagar porque tú puedes utilizar para pagar cualquier cosa, siempre que el otro te lo acepte. Pero lo más sencillo para hacer pagos son las stablecoin, no es Bitcoin. Y aquí nos lo recalca además. Nos dice, el CEO de Mara, Fred Thiel, considera que Bitcoin conserva valor como activo descentralizado,
pero sostiene que su función como medio de pago perdió relevancia frente a las stablecoin. Mientras tanto, la empresa prepara una estrategia para aprovechar sus instalaciones energéticas en el creciente mercado de inteligencia artificial. Fred Thiel afirmó que los pagos cotidianos y las transacciones comerciales para la IA probablemente se construyan sobre stablecoins, no sobre Bitcoin. Esto también lo hemos dicho en el canal varias veces. Que la gente está venga a decir, no, lo que se va a utilizar para que las inteligencias artificiales operen entre ellas va a ser Bitcoin. No, va a ser stablecoin. Va a ser stablecoin. Evidentemente. Porque no tienen volatilidad. ¿Vale? Mara dispone actualmente de más de 4 gigavatios de energía y podría reconvertir sus sitios de minería para atender centros de datos de inteligencia artificial. La empresa vendió cerca de 20.000 bitcoins durante el último año para pagar aproximadamente 1.000 millones en deuda convertible. ¿Vale? ¿Qué más nos dice aquí? Vamos a ver. Aquí nos dice, Bitcoin cambia de lugar en la visión de Mara. Durante una conversación con Natalie Brunel en el podcast Coin Stories, Thiel afirmó que el uso de Bitcoin como medio de intercambio ha pasado su día. La declaración no representa, según sus comentarios, una pérdida de confianza en el activo, sino una forma distinta de entender su papel dentro del sistema financiero. La verdad es que se ha dado cuenta tarde de esto, porque esto nosotros venimos dándonos cuenta desde que ocurrió lo de Bitcoin Cash, que ya han pasado muchos años, eso fue desde el 2017. Pero bueno, por lo menos se ha dado cuenta al final, ¿no? El ejecutivo explicó que ambas partes de una transacción deben conocer con precisión el valor de aquello que intercambian. En operaciones comerciales con miles de transacciones por segundo y márgenes reducidos, una variación pequeña en el precio de Bitcoin puede alterar el valor que finalmente recibe cada participante. Esa volatilidad introduce una dificultad práctica para los pagos masivos. Un comercio que acepta Bitcoin puede recibir una cantidad distinta de valor entre el momento en el que autoriza una operación y el instante en el que completa la liquidación. Lo hemos visto muchas veces. Hay veces que en 5 minutos Bitcoin cambia un 1,5%. No puede ser. No puede ser. ¿Vale? Thiel considera que las stablecoin pueden resolver mejor este problema porque buscan mantener una referencia estable, normalmente vinculada a una moneda fiduciaria. En su opinión, esa característica las vuelve más adecuadas para la capa transaccional de la economía digital y para los pagos asociados con servicios de IA, que es lo que muchos bitcoiners quieren que ocurra con Bitcoin, pero que no va a ser así. ¿Vale? Entonces hay que ser consciente de ello. Luego nos dice que Till aclaró que su opinión sobre los pagos no significa que esté menos entusiasmado con Bitcoin que hace 5 años. ¿Vale? Que quede claro también eso. O sea, nosotros pensamos así de siempre. Y siempre nos ha parecido una buena inversión Bitcoin. Pero nunca hemos querido forzar que sea medio de pago como algunos quieren. ¿Vale? Como han intentado hacer los de Bitcoin Cash, por ejemplo, y como están intentando hacer otros, ¿no? Con otras propuestas que solamente ven el white paper y dicen, oh, tenemos que cumplir el white paper, sí, Dios Satoshi, todopoderoso. No, pues eso no. Llevamos tiempo diciendo que eso no es así, que Bitcoin ha evolucionado y cuando Bitcoin fue dejado libre, al su libre albedrío por Satoshi Nakamoto, es para que evolucionase hacia lo que el mercado quería que evolucionase o en general la comunidad quería que evolucionase. Y hacia lo que nos ha mandado la comunidad y el mercado ha sido hacia el Bitcoin que tenemos ahora, que es un Bitcoin que lo que se valora es su capacidad de mantener el valor a lo largo del tiempo, su capacidad de ser independiente de cualquier institución gubernamental y su capacidad de ser inconfiscable. Eso es lo que realmente le da valor a Bitcoin. Y nos dice aquí, pues el CEO dice algo parecido. Dice que eso, lo que hemos dicho, que no es que sea menos entusiasta con Bitcoin que hace 5 años. El CEO dijo que simplemente colocó al activo en una caja diferente y que continúa considerándolo una reserva de valor para personas que buscan mantener activos fuera del control central. Eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo y de hecho aquí siempre ha sido el enfoque que hemos tenido. Nunca hemos enfocado Bitcoin como medio de pago, nunca en este canal. Siempre hemos dicho que eso es algo que estaba en el white paper, en la intención de Satoshi Nakamoto, pero que la evolución que ha llevado Bitcoin
todo lo que ha crecido, seguramente ha pasado por encima de todas las expectativas que en su momento tendría Satoshi Nakamoto cuando sacó Bitcoin. Seguro que en su momento cuando lo sacó no pensaba que llegásemos a la situación que hemos llegado y ha evolucionado hacia lo que estamos diciendo, hacia ser un dinero duro, similar a lo que es el oro, y sin una autoridad central que lo controle y siendo inconfiscable, etcétera, etcétera, sin necesidad de que haya un intermediario para que alguien pueda transferir un valor de una persona a otra, peer-to-peer, ¿vale? Eso es lo que ha ganado Bitcoin y no se ha adecuado a lo que es el white paper, pues porque el mercado te dice que esto tiene más valor que ser medio de pago. Ser medio de pago, lo hemos comentado muchas veces, tú para pagar cosas pequeñas del día a día, puedes coger un cachito de lo que tengas ahorrado en Bitcoin y utilizarlo con stablecoins. Lo importante es que Bitcoin es la bóveda donde guardas em, el valor, tu valor, y de esa bóveda en la que guardas tu valor vas cogiendo como pequeñas pizquitas, las pasas a stablecoin y son las stablecoin las que utilizas para medio de pago. Esa es la realidad, ¿vale? Bueno, y luego nos dice que va a concentrar la energía de minería posiblemente en el negocio de IA, que ahora mismo pues es más rentable. Así que nos están diciendo que Bitcoin sí, pero que hay otras cosas como la inteligencia artificial que les van a dar más rentabilidad en el corto plazo. Y entonces Bitcoin está en esa situación en la que hemos comentado, en la que el interés se ha desplazado a otra cosa. Y como decía un amigo mío antes de ayer que estuve con él, las cosas se ponen de moda, pero normalmente se ponen de moda una vez. Es muy difícil que vuelvan a estar de moda porque ahora ha salido la inteligencia artificial y luego saldrá algo por encima de la inteligencia artificial y es muy difícil que ese algo vaya a volver a ser algo que ha sido en el pasado como Bitcoin. Por lo tanto, Bitcoin se ha quedado como un activo más del mercado que tendrá sus momentos, como tuvo su momento el oro a finales del año pasado, principios de este año, pero que será más difícil que sea la moda, ¿vale? Y eso es lo que estamos intentando transmitir estos últimos meses para que la gente no se lleve a engaños pensando que, luego cuando la inteligencia artificial caiga, pues todo va a volver a Bitcoin. No, las modas no van así. Las modas son, antes de Bitcoin había otra cosa, llegó Bitcoin y esa otra cosa que había antes de Bitcoin no ha vuelto otra vez a la moda. Ha salido la inteligencia artificial. Y cuando la inteligencia artificial esté pasando un poco la moda, pues vendrá la economía aeroespacial. O, sí, vamos, de recursos, de explotar el espacio o lo que sea. O la tecnología cuántica. O la nanotecnología o lo que sea. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes de eso para entender cómo van a ser los próximos años, ¿no? ¿Qué más? Teníamos otra noticia que era que Fidelity se suma a la iniciativa para que el Senado apruebe la ley Clarity. Fidelity, ya sabéis que es uno de los emisores de ETF de Bitcoin, pues instó al Senado estadounidense a aprobar la ley Clarity, sumándose así a grupos de sector y empresas de criptomonedas que presionan para que se apruebe una legislación sobre la estructura del mercado. Fidelity insistió el viernes al Senado estadounidense a aprobar la ley Clarity, argumentando que se necesitan regulaciones claras sobre los activos digitales para fortalecer la confianza de los inversores, brindar certeza a los participantes del mercado y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el mercado mundial de criptomonedas. Así que bueno, pues ya veis, se está presionando para que se apruebe y aún así la probabilidad de que se apruebe todavía está baja, menor a la que se rechace. Estábamos hablando de un 43% de que se apruebe, 57% de que no se apruebe, ¿vale? O sea que todavía las cosas no están nada claras para la ley Clarity. Y vamos ya con el mercado. Pues Bitcoin está rebotando un poco el fin de semana, pero de momento es escaso. Y estamos en domingo, es el día clave, porque es el día en el que cierra la vela semanal. Ya sabéis que los movimientos además suelen llegar a la tarde, así que todavía tenemos opción. A partir de las 8 es cuando se definirá la vela del día y la vela semanal, el cierre. De momento la vela semanal va negativo, poco, pero negativo. Era una semana que prometía, que parecía que quería romper al alza, pero no va a ser así, claramente. Y vamos a ver si salvamos la vela, al menos para que cierre de forma positiva.
y eso nos permitiría la semana que viene volver a ir igual hacia esa zona de los 66.600 para volver a intentar un segundo asalto a ese nivel de resistencia. Pero, como digo, de momento con salvar la semana tenemos suficiente y ya veremos a ver luego la semana que viene cómo empieza. Estamos terminando el mes, un mes positivo, quedan pocos días, día 26 ya. La vela mensual no parece que vaya a cambiar mucho en estos próximos días. Yo creo que se mantendrá más o menos así o irá un poco más para arriba. Os espero por lo menos. Así que el mes ya está prácticamente liquidado y lo importante es ver la siguiente vela mensual, a ver si somos capaces de superar esta vela, con lo cual iríamos a cerrar toda la vela bajista que tuvimos en junio. Si el mes siguiente es positivo, seguramente iríamos hacia la zona de los 74.000, lo cual nos estaría poniendo por encima de la línea de tendencia bajista. Pero si el mes no es positivo, si nos quedamos estancados ahí, pues puede ser un mes que se choque con la zona de los 69.000, no sea capaz de pasar ese nivel y terminemos teniendo un mes pues sin variación o incluso podría hasta llegar a ser negativo. Así que importante la vela también del siguiente mes, ¿vale? Para saber qué es lo que nos viene en el futuro. Bueno, el gráfico diario ya lo hemos visto, intentando ahí remontar un poco en el fin de semana, y el gráfico horario acercándose a la línea de tendencia bajista, esa línea verde que es clave también para intentar una recuperación. Como veis, se ha acercado en esta zona de los 64.600, ha vuelto a caer un poco. Ahora mismo esta línea pasaría por la zona de los 64.700 aproximadamente. Ese es el nivel que tiene que superar para arrancar de nuevo y al menos ir hacia la zona de 65.500. Vamos a ver si lo hace a la tarde de hoy y nos hace un cierre semanal un poco mejor, ¿no? Y vamos a repasar las altcoins. Hoy sí que vamos a mirar Backpack, que llevaba unos días sin mirar. Lo tenemos en 0,46, está rebotando un poco, no termina de ir al precio que nos interesa. Vamos a ver si tenemos una nueva caída para a ver si se acerca a la zona de 0,33, 0,34. Ese precio me parecería razonable. Ya sabéis por qué nos interesa este token. No es porque sea un token de un exchange, es porque nos da opción de tener acciones en el futuro de este exchange. Esa es la diferencia con cualquier otro token. Ya sabéis que no somos partidarios de las altcoins en general, pero esta en particular es que tiene que sí van a ser acciones al final en el futuro. Y con acciones estás participando en el beneficio de la empresa. Si el resto de exchange tuviesen sus tokens relacionados de alguna manera con acciones, seguramente cotizarían mucho más alto y serían mucho más interesantes, ¿vale? No solo tendrían la utilidad del exchange, sino que participarías en los beneficios del exchange, con lo cual sería muy interesante, ¿no? El resto, pues tenemos subidas de AVE, como veis ahí, se mantiene bastante bien este gráfico. Cardano en los mínimos, pero parece que bueno, pues se frena ahí la caída. No parece que vaya a caer mucho más en el corto plazo. Subiendo un poco BGB, parece que quiere empezar a recuperar, le está costando. Tiene una resistencia fuerte en los 0,00002687. Se dirigirá hacia ahí, lo más probable. BNB recuperando bastante bien estos últimos días, como veis, va dirigido hacia la línea bajista que está en los 0,009. Ha tenido un movimiento bajista, evidentemente no le ha beneficiado para nada que no le den la ley MiCA a tiempo, pero bueno, al final siguen siendo el número uno, les ponen trabas por todos los lados, intentan sortearlas y veremos a ver qué pasa dentro de un año, cómo está la situación. Yo creo que estará diferente. Ethereum 0,34 arriba, buena pinta técnica. Hizo un hombro cabeza hombro invertido. El que vaya Ethereum bien estos últimos 3 días nos hace pensar que Bitcoin también rebotará, porque al final la gente que toma decisiones para entrar en altcoins las toma pensando que Bitcoin va a ir bien. Si pensasen que Bitcoin va a ir mal, no entrarían en altcoins. Ya lo hemos comentado un montón de veces. Al final, el mercado depende de Bitcoin y si Bitcoin no va bien, el mercado no va bien. Solana subiendo un poco, se ha quedado atrás con respecto a Ethereum, cuando el día, por ejemplo, 3 de julio tenía muchísima ventaja sobre Ethereum. Ethereum se había quedado por debajo de su resistencia.
que corresponde a esta zona de los 0,0012. Sin embargo, Solana había subido muy fuerte y ahora ha sido lo contrario, ha tenido una corrección muy importante y se ha quedado por detrás de Ethereum. Ethereum ha sido capaz de romper esa resistencia equivalente a la de Solana, se ha ido para arriba y se mantiene arriba, mientras que Solana no solo ha caído hacia esa zona de resistencia que era soporte en teoría, sino que la ha perdido y se ha convertido otra vez en resistencia. Por lo tanto, pues eso, ahora está rebotando intentando recuperar esos 0,0012. Tron 0,39% abajo, ha vuelto a recuperar la línea de tendencia, puede volverla a perder, pero bueno, la clave, como dije el otro día, son los máximos y mínimos crecientes. De momento lo siguen siendo crecientes y por eso se mantiene arriba. XRP está en la parte baja. El caso de XRP es parecido que el de Cardano, una blockchain que no se utiliza apenas, que no genera utilidad para el token y que poco a poco va perdiendo valor y que simplemente rebota cuando todo el mercado rebota, es decir, si hay un rebote generalizado, subirá, como subirá también Cardano, pero no porque el token o la blockchain en concreto vaya bien, sino porque al final, si rebota el mercado, rebota cualquier cosa, se especula con cualquier cosa y ya está, pero ya vemos que cuando hay debilidad va perdiendo niveles cada vez más y poco a poco irá hacia abajo. Y ZK ha estado cayendo, rebota hay un 0,94%. La pinta técnica, o sea, de momento sigue siendo alcista porque los máximos y mínimos siguen siendo crecientes. Bueno, el último máximo no ha sido creciente, pero bueno, los mínimos sí. Pero la pinta técnica es de que ahí hay un agotamiento, una distribución, y en cuanto pierda la zona de los 0,005950 más o menos, que es este nivel de aquí, pues esto se irá para abajo. ¿Vale? Y bastante. Así que mucho cuidado con esa también. Que se ha puesto un poco de moda y cuando las cosas se ponen muy de moda, al final es cuando están muy infladas, ¿no? Y bueno, dejamos ahí el mercado Bitcoin 64.400 prácticamente en este momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!